El derecho. Justamente acá tienen la razón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en su momento que era porque estaba el corazón? Bueno, acá terminamos sí, de cerrar esa ubicación. Y por eso también, digamos, la entrada al estómago, si se acuerdan que teníamos el cardio, así que era uno de los esfínteres, justamente por eso. Y en algunos casos suele confundirse cuando hay algún malestar estomacal, sobre todo reflujo, que provoca ardor en la boca del estómago, que es lo que nos dice el paciente. A veces se suele confundir con algún evento cardíaco, porque acá estaría el diafragma y acá estaría el estómago, ¿sí? Por esa razón es que a veces se suelen confundir los síntomas y el paciente va urgente al hospital y no, resulta que era reflujo, que salía del estómago. Vamos con la histología del corazón. Importante, en el corazón tenemos 3 capas de tejidos bien marcadas. Tenemos el endocardio, sí, como su nombre lo dice, endo, adentro, o es la capa más interna. Es un tipo de tejido que pareciera que fuese tejido epitelial simple, pero no lo es, ya que deriva de otra capa, tiene distinto origen embrionario que el tejido epitelial, pero es muy similar porque es bien finito. Después sigue el miocardio, que es la capa más voluminosa, fíjense, es el músculo, ¿sí?, del corazón. Y por último viene el pericardio. El epicardio, sí que acá está, sí, el epicardio, que está pegadito a la capa pericárdica parietal, ¿sí? El pericardio sería esta telita, fíjense que tenemos acá en la imagen, que lo que hace es sostener el corazón y mantenerlo firme en el lugar. Y el pericardio tiene 2 capas, la parietal y la capa visceral. Y entre medio de esta capa está el líquido pericárdico. Este líquido pericárdico lo que hace es lubricar, ¿sí?, porque el corazón, digamos, en el movimiento natural que tiene, generaría mucha fricción. Con la fricción generaría, por un lado, calor y por otro lado, dolor. Entonces, lo que hace, o la función que tiene ese líquido ahí, justamente es lubricar y evitar este aumento de la temperatura por el roce de todas estas capas. Ahora vamos a ver igual bien una por una. Bien, la primera de ellas yo les había dicho que era el endocardio, que es la que tapiza el interior del corazón, y la característica que tiene es que se continúa con los vasos sanguíneos. La capa que le sigue es el miocardio, mio músculo, cardio corazón, es la capa más voluminosa. Fíjense, esta capa sería el endocardio, y este es el mio. Fíjense qué grueso que es este músculo, ¿no? Y es el músculo propio del corazón. ¿Se acuerdan qué característica tenía el músculo cardíaco? ¿Cómo era histológicamente? Estriado, puede ser. Tendrían que irse, a ver, tenés que... No sé, Henry o Arián. A ver, lo que vos decís... No, creo que había dicho algo Ailem. Sí, pero creo que no estuvo bien. ¿Quién fue? No, yo no veo nada. Sí, no, está bien. Anatómicamente es estriado, ¿no? O tiene similitud con lo estriado. Y fisiológicamente... Exacto. A ver, acuérdense cuando vimos tejido muscular, el tercer tipo de músculo era el tejido muscular cardíaco, que tenía particularidad porque se asemejaba a ambos, tanto a estriado como a liso, pero en diferentes momentos. ¿Se recuerda algo de eso o no? Era anatómicamente parecido al estriado y fisiológicamente parecido al liso, ¿bien? Era como un combo entre ambos. Exactamente. Y otra característica fundamental es el tipo de unión celular que tiene unión de hendidura o la famosa unión gap, que es lo que va a permitir, entre otras características, sí, que el corazón funcione como un todo. Está absolutamente comunicado. Puede llegar a ser que en la bibliografía de cátedra les aparezca a ustedes como que bombea en formato de sincicio, ¿sí? Eso hace referencia a esto que acaba de decir Estefanía, que hace referencia a que funciona como una bomba del todo o nada, es decir, una vez que arranca la despolarización auricular,
comienza y se va trasladando hacia los ventrículos. En un sincicio es como un efecto cascada. ¿Sí? Eso es importante que quede claro también. Sí, ay, miren, saco esto de acá. Ay. Y el pericardio es la capa más externa o más lejana. Lo que hace es, como les decía hace un ratito, mantener, digamos, sería como un dispositivo, es un dispositivo de sostén de algún modo, ya que mantiene el corazón en su lugar, porque con el movimiento de bombeo que realiza, si esta capa no estuviera, si el corazón se saldría del lugar cada vez que late. Y como les decía, tiene dos capas, parietal visceral, y entre medio de ella está el líquido pericárdico, que lo que hace es lubricar y evitar la fricción entre las capas. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Perfecto. Sí. Cualquier cosa ustedes me van frenando. Ahí vamos. Bien. Esto es importante. El corazón anatómicamente consta de 4 cámaras, ¿sí? O cavidades. 2 superiores, que son las aurículas, que las tenemos por acá, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda, y 2 capas inferiores, que son los ventrículos, derecho e izquierdo. Algo que es importante es que ustedes sepan que las aurículas jamás se conectan entre sí. Sí, acá, bueno, no se llega a ver, aparecer en el dibujo, pero hay un tabique, sí, que se llama tabique interauricular, que lo que hace es separar las aurículas. Lo mismo pasa en el caso de los ventrículos. Acá estaría el tabique interventricular, que lo que hace es evitar el flujo de sangre desde esta cámara a esta cámara. Si ocurre que exista esta comunicación es porque es una patología, es una cardiopatía. No es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Entonces tenemos 2 cámaras, aurículas y ventrículos. En realidad está al revés, pero bueno, para estudiarlo, que es más sencillo, ¿sí? Lo estudiamos de esta manera. La mitad derecha del corazón se caracteriza por tener sangre desoxigenada o pobre en oxígeno, como más les guste, y el corazón izquierdo, por eso vamos a hablar de corazón izquierdo y corazón derecho, ya que no hay como son independientes con comillas, ¿no? Y la parte izquierda contiene sangre rica en oxígeno y en nutrientes también. A la aurícula derecha sí retorna la sangre de absolutamente todo el cuerpo por 3 vasos. Venas cavas, vena cava inferior, vena cava superior. La vena cava inferior trae sangre de los miembros inferiores del cuerpo y la vena cava superior de los miembros superiores, cabeza y cuello. Y después también viene la sangre del seno coronario, ¿sí? Que es el sistema de irrigación propio del corazón. Vamos a ver que el corazón tiene su propio sistema, digamos, circulatorio, por así decirlo, y que esa sangre que viene de nutrir al corazón vuelve a la aurícula derecha por este vaso, ¿sí? Por el seno coronario. Acá tenemos, esta sería la arteria pulmonar, sí, que sale del ventrículo derecho. Ahora vamos a ir viendo bien parte por parte. Y esta es lo que acá hacemos énfasis siempre, es la arteria aorta, ¿sí? Arteria aorta. A veces nos ponen venas aorta, no, es arteria aorta. Fíjense que acá también tenemos unas valvulitas, ¿sí? Todo el corazón tiene válvulas. La válvula que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho es la válvula tricúspide, ¿sí? Porque acá les muestro una foto. Esta es la válvula tricúspide porque tiene 3 valvas, ¿sí? 1, 2, 3. Separa entonces la aurícula derecha del ventrículo derecho. Otra cosa que es importante es que la sangre siempre fluye en un solo sentido. La sangre, una vez que pasa de aurícula a ventrículo, no puede volver hacia atrás. Lo que hace la válvula es cerrarse e impedir el regreso o el retorno de la sangre a la aurícula derecha. Y acá tenemos otra válvula, ¿sí? Que es la válvula pulmonar. A esta también se la conoce, la pueden ver en el libro con el nombre de válvulas semilunares, ¿sí?
que son la válvula que está acá y la válvula que está acá, que es la aórtica. Y por otro lado corazón izquierdo, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo se conecta a través de la válvula mitral. Válvula mitral o bicúspide. Porque a diferencia de la otra, tiene solamente dos valvas. Esta es tricúspide. Y la sangre pasa al ventrículo izquierdo a la aorta, arteria aorta, por la válvula aórtica, ¿sí? Estas dos, válvula pulmonar y aórticas, se las conoce con el nombre de semilunares. Por si las llegan a ver en el libro con ese nombre, hace referencia a estas. Y a las válvulas que conectan a las aurículas con los ventrículos, válvulas auriculoventriculares, también las pueden ver con ese nombre, para que sepan que son las mismas. Función de las válvulas en este caso, ¿sí? Siempre es evitar el flujo, digamos el reflujo sanguíneo en este caso. Fíjense, acá tenemos la válvula aórtica, miren cómo es. Estuve muy tentada en poner una foto de un corazón de verdad, pero ya veo que alguien se impresiona. No quería correr el riesgo. Bien. ¿Cómo es el flujo de la sangre por el corazón? Vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar viendo el corazón derecho, digamos. Yo les había dicho que la aurícula derecha llegaba a la sangre proveniente de 3 grandes vasos. Vena cava superior, que la tenemos acá. Vena cava inferior, y acá no está, pero acá vamos a imaginar que estaría el seno coronario. La aurícula derecha se va a llenar de sangre. En este momento la aurícula está relajada o está en diástole, ¿sí? Lo que se llama diástole, ¿sí? Está relajada, entonces eso permite que se llene de sangre. Se llena de sangre y cuando la presión en la aurícula supera, ¿sí?, la capacidad de la válvula tricúspide de poder estar cerrada, se abre, ¿sí?, y la sangre fluye al interior del ventrículo derecho. En este momento, el ventrículo derecho está relajado porque para poder recibir esa sangre, mientras que la aurícula está en sístole o se está contrayendo, justamente para permitir el flujo de la sangre a la próxima cámara. Una vez que la sangre pasó de aurícula derecha a ventrículo, la válvula tricúspide se cierra y no permite más el llenado, digamos, del ventrículo. Lo mismo ocurre acá, se empieza a contraer el ventrículo, vence, ¿sí?, por presión a la válvula pulmonar y la sangre sale por arteria pulmonar y se dirige, como su nombre lo dice, hacia los pulmones. Esta circulación es la que nosotros conocemos como circulación menor, porque, ¿se acuerdan? En la primera imagen, habíamos dicho, acá, fíjense dónde está el corazón y dónde están los pulmones, que está cerquita, por eso circulación menor. Volvemos a nuestro dibujito. La sangre va hacia los pulmones, dióxido de carbono pasa a pulmón, oxígeno pasa a la sangre y vuelve a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares. En este momento, lo mismo. La aurícula izquierda está en diástole, está relajada, se llena de sangre, se empieza a contraer, es decir, que entra en sístole, vence por presión la válvula mitral, el ventrículo izquierdo se empieza a llenar de sangre, se cierra la válvula y el ventrículo se contrae, vence a la válvula aórtica y la sangre sale por la arteria aorta hacia todo el cuerpo. Circulación mayor, porque va a hasta la mínima célula de nuestro cuerpo llega esta sangre. Y la primera ramificación de la arteria aorta es justamente las arterias coronarias, derecha e izquierda. Estas arterias lo que hacen es vuelven al corazón con oxígeno y con nutrientes para nutrir justamente a todo el corazón, principalmente el miocardio, que era esa capa voluminosa que habíamos visto. Si el corazón tuviese que nutrirse de la circulación general, no le sería suficiente.
Por esa razón es que tiene su propio sistema o su propio sistema circulatorio. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, Steffi. Bien, vamos a ver un video de cómo fluye la sangre por el corazón, porque yo sé que es bastante abstracto, ¿sí? Entonces busqué unos videos para darles una mano. Acá. Lo que sí creo que tengo que poner, compartir audio en la computadora, una cosa así, a ver. Yo quiero que sepas que te estoy llevando una batalla campal aquí en el chat. Te estoy diciendo que no entendemos nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, está todo bien ahora. Díganme si se escucha, Qué a ver. bueno, Sí, qué bueno que ficharon. a ver si se escucha ahí. La circulación sanguínea a través del corazón. La sangre del organismo pobre en oxígeno regresa a la aurícula derecha del corazón. La sangre que viene del tronco superior vuelve a través de la vena cava superior y la que viene del tronco inferior regresa a través de la vena cava inferior. Cuando la aurícula derecha se llena de sangre, se contrae, la válvula tricúspide se abre y la sangre se bombea al ventrículo derecho del corazón. Cuando el ventrículo derecho se llena, la válvula tricúspide se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás a la aurícula. El ventrículo derecho se contrae, la válvula pulmonar se abre y la sangre se bombea por la arteria pulmonar hasta los pulmones. La válvula pulmonar se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás al ventrículo. La sangre oxigenada en los pulmones regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Cuando la aurícula izquierda se llena de sangre, se contrae, la válvula mitral se abre y la sangre se bombea al ventrículo izquierdo del corazón. Esto ocurre al mismo tiempo que la aurícula derecha, al otro lado del corazón, bombea sangre al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo izquierdo se llena, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre rica en oxígeno se bombea hacia la aorta para llegar a todas partes del cuerpo. Esto ocurre al mismo tiempo que el ventrículo derecho, al otro lado del corazón, bombea sangre a la arteria pulmonar. La válvula aórtica se cierra rápidamente y previene que la sangre fluya hacia atrás al corazón. Mientras tanto, las aurículas se han llenado de sangre y el ciclo se repite. Mejor con el video. Sí, está bueno. Ayuda muchísimo a poder entenderlo, ¿sí? Esto es importante que siempre todo lo refuercen con videos, sobre todo el tema de la circulación, que es al principio, hasta que uno digamos, está orientado, es difícil saber de dónde viene, hacia dónde va, porque bueno, es un circuito, pero está bueno para reforzarlo. Fíjense que ya lo que decía era que en el momento en que la aurícula derecha se estaba llenando de sangre, la aurícula izquierda también, ¿sí? Pues obviamente la sangre era distinta porque habíamos dicho que, fíjense, el color azul, ¿sí? Hace siempre referencia a por en oxígeno, sangre roja siempre rica en oxígeno. Vamos a seguir antes de decir otra cosa. Bien. Esto es lo que estábamos hablando recién de la sístole auricular, sístole ventricular, que son los momentos de contracción y relajación del corazón. Vamos a seguir. Bien. Esto es lo que vimos recién con el video, ¿sí? Nada más ni nada menos, ¿sí? Yo se lo fui relatando para no ir siguiendo esto. Esto ya lo dijimos. Acá, esto. Era lo que yo quería llegar. Contracción ventricular isovolumétrica. En el video que hacía referencia de que en el momento que la aurícula derecha se llenaba, la izquierda también. Y cuando se empezaba a contraer, se contraían las dos cámaras al mismo tiempo. No es que el lado derecho se contrae en un momento, el lado izquierdo en otro. No, es todo justamente sincronizado. Y eso también es, primero, por la característica del músculo cardíaco y en segundo lugar también
por el sincito del que hablamos hace un rato. El hecho de que el corazón está conectado por el tipo de comunicación celular que tiene, permite justamente de que esa contracción se dé en el mismo momento y que en ambas cámaras tengamos el mismo volumen sanguíneo. Por eso hacemos referencia a contracción ventricular isovolumétrica. Tiene la misma cantidad de sangre las 4 cámaras, sino es que una cámara tiene más sangre que la otra. Voy a pasar. Esto ya lo vimos. Bien, latidos cardíacos. El primer ruido cardíaco o sistólico sí se debe a la contracción de los ventrículos. Vieron que cuando vamos al doctor nos auscultan, lo que hacen es escuchar justamente los ruidos del corazón. El primer ruido que se escucha se corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o la válvula tricúspide y la válvula mitral. Y el segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas semilunares o pulmonar y aórtica. ¿Sí? El ruido, digamos, característico del corazón es el dup-dup, si lo tuviésemos que reproducir en palabras. ¿Sí? Y en algunos casos ocurren soplos, sí, que son ruidos que a veces hace digamos, el corazón, y puede llegar a ser por alguna estenosis o alguna disminución en el tamaño de algún sector. Generalmente es funcional y no suele traer complicaciones para quien lo tiene. El tránsito siempre de la sangre en un solo sentido, recuerden, sí, que la sangre no vuelve hacia atrás. Si ocurre es porque es patológico, si no es lo que ocurre habitualmente. Bien, ¿cómo se nutría el corazón? Yo les había dicho hace un ratito de que el corazón tenía su propio sistema digamos, circulatorio. Son las arterias coronarias derecha e izquierda. La rama derecha nutre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo izquierdo obviamente del corazón. Y vuelve a la aurícula derecha por el seno coronario. Así que serían las venas propias del corazón. Importante, que creo que hasta el momento no lo he dicho, del corazón siempre salen arterias. Cuando decimos salen, hacemos referencia a los ventrículos, ¿sí? Fíjense que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Y al corazón vuelven o llegan las venas. Fíjense, vena cava superior, inferior y el seno coronario, que son venas también, ¿sí? Que son las venas propias del corazón. Las arterias en general llevan siempre sangre rica en oxígeno. La excepción a esta regla va a ser la arteria pulmonar. Así que es la única arteria de nuestro cuerpo que lleva sangre con dióxido de carbono. Y la lleva, acuérdense, a los pulmones para oxigenarse. Y vuelve al corazón. Y las venas pulmonares también son la excepción a la regla porque son las únicas venas del cuerpo que traen sangre rica en oxígeno. El resto sigue el patrón, digamos, habitual, que sería arterias siempre con sangre con oxígeno, venas, sangre sin oxígeno o con dióxido de carbono. Esto es importante. Henry, ¿algo que quieras acotar? No, está bien. Dale, seguimos adelante. Ok. Estamos aquí. Bien. El corazón, vamos a decir que también es una bomba, sí, fíjense que justamente porque su función es de bombeo de sangre, justamente. ¿Sí? Características de la fibra miocárdica o de las células del corazón. El corazón tiene la capacidad de autoexcitarse, es decir, a responder a sus propios estímulos. Esto no significa sí, que no esté inervado. ¿Se acuerdan que el nervio vago era el que también, o el nervio cardio-neumogástrico, acá lo tenemos, también está inervado por él. Y responde también, tiene la llegada de la rama parasimpática y de la rama simpática. Pero a su vez también tiene la capacidad de generar sus propios estímulos eléctricos. Uno de ellos es la excitabilidad o vasomotropismo, es decir, que puede responder a un estímulo propio o artificial, automatismo o cronotropismo, genera de manera espontánea sus propios impulsos eléctricos.
Conductividad justamente porque tiene la capacidad de generarlos y de conducirlos, ¿sí? Transmite, ¿sí?, de célula a célula esos impulsos eléctricos. Ahora vamos a ver bien cómo lo hace y también tiene la capacidad de contraerse. Pero repito, no porque no tenga estas cualidades, no significa que no responda a su vez a la inervación, digamos, general del cuerpo, ¿sí? También obviamente está sumamente conectado, porque si nos asustamos o alguna situación nos pone nerviosos, ustedes van a notar que aumenta la frecuencia cardíaca o respiratoria. Ejemplo, cuando van a rendir. No se ponen nerviosos y les late muy fuerte el corazón, bueno, justamente por la rama simpática que tenía la capacidad, en el caso del corazón, de estimularlo. Y la parasimpática de mantenerlo o inhibir o disminuir la frecuencia cardíaca. Bien, sistema de conducción eléctrica del corazón. Vamos a ver cuáles son estas estructuras, ¿sí?, que son las que permiten que el corazón tenga, digamos, esa capacidad de poder generar sus propios estímulos. Esta cualidad, que es única, la dan 3 estructuras, que son el nódulo sinusal o sinoauricular, también lo pueden encontrar con ese nombre. Este es el marcapasos natural del corazón. Voy a ir mostrándolo con la imagen mejor. El primero de ellos es el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. Este es el que inicia digamos, el que desencadena todos los estímulos eléctricos. Así que imagínense que es el más importante de todos. Está en la aurícula derecha, justo en el lugar donde desemboca la vena cava superior, ¿sí? Acá es donde se empiezan a generar todos estos estímulos. Se propaga, ¿sí? Acá está un poquito mal la imagen porque lo que hace este nódulo es propagar estos estímulos eléctricos a las 2 aurículas, ¿sí? No es que una lo tiene y la otra no. Digamos, este recorrido desemboca en otro nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular, que también se encuentra en la aurícula derecha, un poquito más abajo, cerca de la válvula tricúspide, y se continúa con el haz de His, y esta a su vez se ramifica hacia ambos lados, lado derecho y lado izquierdo, en las fibras de Purkinje. Lo que hace todo, digamos, inicia acá el estímulo eléctrico y lo conduce a todo el corazón. Esto permite que el corazón lata o bombee de manera coordinada. Para esto también les tengo un video. No te lo mandé, Henry, lo busqué, pero también está bueno para que puedan entender esta parte. Dale. Está muy bueno este video también, que complementa el anterior. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas. Por esa razón es que el corazón puede latir, y fíjense que es lo que veíamos en el primer video, que al iniciar el estímulo eléctrico en la cámara superior, estas se están llenando y después se contraen justamente por eso, por esa regulación nerviosa. El origen embrionario de este tipo de células es el ectodermo, ¿sí? Que es como una tangente al sistema nervioso.
solo lo explicó Lore una vez en una clase y siempre me quedó muy presente el origen embrionario de estos nódulos, que son sumamente nerviosos. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna consulta en el chat que no esté viendo? Todo bien, Tefi. Buenísimo. Seguimos. Bueno, lo que les había dicho hace un ratito, el nervio vago es el que inerva, ¿sí?, al aparato circulatorio. En el caso de la rama parasimpática es la que permite normalizar o mantener esa, digamos, la función del corazón, y en el caso de la simpática, justamente el efecto, en el caso del sistema respiratorio y circulatorio, es estimulante. Así que lo que les decía hace un ratito, cualquier estímulo externo que se represente peligro, lo que hace justamente estimular a estos dos aparatos. El control sería vagal. Fíjense, acá lo tenemos. Ay, perdón, me pasé acá. Bien, tipos de vasos sanguíneos. Tenemos 3 grandes vasos, que algo vimos hace un ratito, arterias, que eran las que salían del corazón, acá las tenemos, y las que llegan al corazón, que son las venas, y después tenemos por último los capilares. Vamos a ver cuáles son las diferencias grandes entre estos 3 vasos sanguíneos, más allá del origen de cada uno. Las arterias son, en general, transportan sangre con oxígeno, ya vimos la excepción a la regla, y las arterias siempre se alejan del corazón. Constan de tres capas. Tenemos la túnica íntima, sí que sería, que es el endotelio justamente, la túnica media, que en el caso de las arterias está compuesta por fibras elásticas, y después tenemos la adventicia, que sería la serosa de las arterias. En el caso de las arterias, cuando se van alejando del corazón, empiezan a perder estas capas, ¿sí? Primero perderán la adventicia, después perderán la túnica media, hasta quedarse con la fibra más íntima de ellas, que era la túnica íntima o el endotelio. Y ahí es donde se van a transformar en los capilares, que ya veremos cuáles son cada uno de ellos. Algo que es importante de las arterias, más allá del tipo de sangre que transportan, es que las arterias siempre discurren de manera profunda. ¿Por qué? Del corazón salen con mucha presión. En el caso, sobre todo, la arteria aorta. Entonces, como son vasos que transportan sangre a gran presión, imagínense que cualquier lesión en ellas es grave, si la persona se puede morir en minutos, justamente por la rapidez con la que sale la sangre. Vieron que en algunas películas, cuando, digamos, le clavan el cuchillo en el cuello, la sangre sale rápido, justamente porque, digamos, en la película lo que se quiere simbolizar es que se lastimó las carótidas, que son las arterias que van a irrigar a todo lo que es la cabeza. Entonces, por esa razón la persona muere rápidamente, por la presión con la que sale la sangre. La persona se desangra, literal. Entonces, por esta razón, las arterias discurren de manera profunda, no son superficiales. Las venas siempre, a excepción, ¿sí?, de las pulmonares, siempre llevan sangre pobre en oxígeno y siempre vuelven hacia el corazón. A diferencia, ¿sí?, de las arterias, fíjense, la túnica media, ¿sí?, o la parte muscular, fíjense qué finita que es. Y tienen más gruesa la adventicia o la serosa. Fíjense que es mucho más gruesa que la otra, digamos, que las arterias. En el caso de las venas, sí son superficiales. ¿Sí? Si ustedes ven el brazo, seguramente se puedan ver las venas del brazo y hasta las de la mano. ¿Por qué se les ocurre que tienen más, la adventicia es la capa más predominante y no la parte muscular? ¿Por qué se les ocurre que puede llegar a ser? Bien, en el caso de la arteria, sí,
soporta la gran presión con la que sale, ¿sí?, la sangre expulsada del corazón. En el caso de las venas, no son vasos que soporten presiones. Por esa razón, la túnica media o la parte muscular no es tan elástica, porque en realidad no necesitan elasticidad. Sí, quizás necesitan más protección justamente por la razón de que son superficiales. Por eso tienen la adventicia mucho más gruesa que las arterias. Y otro detalle que es de color es que las venas tienen en su interior válvulas, porque las venas, fíjense, sobre todo las que vienen desde los miembros inferiores, van en contra de la gravedad. Entonces, lo que hacen las válvulas en el caso de las venas es ayudar a la circulación sanguínea y que vuelva hacia el corazón. Digamos, los músculos también ayudan muchísimo al retorno venoso, ¿sí?, a la circulación venosa, justamente por eso, porque van venciendo la gravedad. Por eso es importante, por otras razones, la realización de actividad física. Por eso favorece también la circulación, sobre todo la venosa. Y en el caso de las venas, van recuperando sus capas, se van engrosando a medida que retornan hacia el corazón. Fíjense acá. Este era un vaso arterial, se fue perdiendo las capas que tenía, se capilariza y luego se transforma en veno. Estas son arteriolas y estas son vénulas hasta que se transforman en venas y empiezan a ganar capas a medida que se acercan hacia el corazón. Y por último, los capilares. Si los capilares son vasos microscópicos, la circulación que tienen ellos, vamos a decir que es una microcirculación, justamente por el tamaño, y son los vasos sanguíneos más pequeños del sistema. Tenemos 3 tipos de capilares. Tenemos los capilares continuos, que son los más frecuentes o los que más tenemos en el cuerpo. Los capilares fenestrados, que algo vimos la semana pasada, y los sinusoidales o sinusoides. La diferencia es más bien anatómica entre ellos 3. El capilar continuo no tiene, acá está la foto, fíjense, no tiene ninguna perforación, ¿sí?, en su conformación. El fenestrado tenía estas pequeñas, estos poros o fenestraciones, que justamente son, y tenían ese diafragma que regulaba el paso de sustancias del interior del capilar. Y el sinusoidal tiene, a diferencia del anterior, ¿sí?, fenestraciones más abundantes. Fíjense el tamaño de estos poros. Estos capilares los encontramos en el hígado, en la médula ósea, justamente porque necesitan permitir el paso de sustancias más grandes, de elementos más grandes, ¿sí? En el caso del hígado hablaremos de proteínas, en el caso de la médula hablaremos de los elementos formes. Que si bien son células microscópicas, pero necesitan de estos poros para poder pasar. ¿Sí? Imagínense que si tuviésemos este capilar en el hígado, en el riñón, perderíamos absolutamente todo. ¿Se acuerdan que no podíamos perder proteínas, glóbulos blancos, glóbulos rojos? ¿Sí? Si tuviésemos este capilar en el riñón, estaríamos en problemas, ¿sí? Por eso la naturaleza lo ha dispuesto de esta manera. Nada es porque sí. Bueno, acá tenemos, es un dibujo un poco más sencillo, ¿sí? Corazón, arterias, ¿sí? Siempre hay una capilarización arterial y venosa y el retorno al corazón. En el caso de los sistemas porta, que fue una de las preguntas del práctico, sí. ¿Te parece, Steffi, abandonar el sistema porta? ¿No crees que lo de Lore eso? Ah, bueno, igual era una cosita muy pequeña. Dale. Muy pequeña igual, Siempre, sí, sale del corazón. Yo les decía, las arterias empiezan a perder sus capas, ¿sí? Hasta que se quedan con el endotelio, que es la más finita. Se capilariza, capilar arterial, acá capilar venoso, vuelve al corazón ganando capas y se transforma en venas. La diferencia con el sistema porta es la cantidad de capilarizaciones. Sí, el recorrido común del corazón tiene una sola capilarización. En el caso del porta hay otro lecho capilar en camino de retorno al corazón. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el dibujo tenemos al intestino.
Acá tenemos la primera capilarización que se da en el intestino para poder absorber esos nutrientes y la segunda capilarización se va a dar en el hígado, justamente para que pueda detoxificar y todas las funciones que me pusieron en el práctico que estaban espectaculares, ¿sí? Pero recuerden que son 2 lechos capilares, uno acá y 2 acá, nada más que eso. Fue un error que vi muy frecuente en el práctico, Henry, por eso me parecía Está bien. importante resaltarlo. De acuerdo. Acá tenemos otra imagen, por si no les quedó claro. Arteria, sí, pierde capas, capilar arterial, capilar venoso, vena de vuelta. Diferencia entre arterias y venas. Las arterias lo que hacen es distribuir sangre. En el caso de las venas lo que hacen es recolectar. No es que se pierden, no es recolectar, pero sí son vasos de regreso, ¿sí? Como para que les quede muy claro. La arteria tenía la capa muscular más desarrollada que la vena, justamente porque las arterias soportan más más presión que las venas. Y la vena tiene válvulas en su interior, que no tenía ninguna imagen para ponerle, que lo que hace es facilitar el retorno sanguíneo hacia el corazón, principalmente desde los miembros inferiores hacia el corazón. Un dato, si me permitís, un datito de color ahí, que hay un dicho que dice que en realidad nosotros tenemos 3 corazones, ¿no? Entonces vos ahí me vas a mirar con cara de esquizofrénica porque ¿por qué estás diciendo esto? Y en realidad vos dijiste algo muy interesante que es, en realidad tenemos un corazón izquierdo y un corazón derecho, y eso está muy bien porque el corazón derecho se ocupa de la oxigenación o el circuito menor, que esto lo vamos a dejar para Lorena, y el corazón izquierdo se ocupa del circuito mayor, ¿no? Porque ya con sangre rica en oxígeno distribuimos la sangre a lo largo de todos los tejidos y células. Ahora, en esto del retorno venoso, es muy importante remarcar que como en el retorno venoso no tenemos ninguna bomba que nos facilite de presión para llevar la sangre de vuelta al corazón, naturalmente lo que vamos a usar en muchas ocasiones es la propia contracción de los músculos del tren inferior. Entonces, por ejemplo, los gemelos, los cuádriceps, los glúteos van a favorecer con su contracción que las venas ocluyan sus válvulas para no permitir el reflujo en contra de la gravedad. Entonces, eso es importante. Se dice que el tercer corazón, desde el punto de vista fisiológico deportivo, son los músculos estriados del tren inferior. Exactamente eso, un dato de color. Exactamente. Perfecto, Henry. Buenísimo. ¿Alguna duda? Varias, pero no te lo vamos a decir. No, todo bien. Fue muy rápido, se me entendía. Henry, a vos no te preocupes. La verdad que fue muy rápido, no entendimos nada, cada día habla más rápido. No. Qué malo que sos, ¿eh? Se te pegó la velocidad, Steffi. Se te pegó la velocidad. Ayer, vos sabés, bueno, voy a terminar la grabación porque ya... Sí, este va a decir que estamos grabando.